Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariam. Este video tiene como tema los test en la parte de psicometría. Primeramente vamos a definir lo que son los test. El test es una evaluación que se le realiza a un individuo con ciertas determinadas preguntas para saber su conocimiento en determinada área. Estas preguntas deben ser contestadas para tener más precisión sobre los resultados. Se toman en cuenta factores tanto cuantitativos como cualitativos. Ahora vamos a definir uno de los muchos test. Test psicológicos. Los test psicológicos es una prueba que se utiliza como instrumento para medir o evaluar características psicológicas de las personas o los rasgos más generales de la personalidad de un individuo. Es decir, que es un instrumento que mide y evalúa o calcula características psicológicas de una persona. También puede evaluar ciertas partes de la personalidad. Este test psicológico es utilizado comúnmente en muchas áreas, por ejemplo, cuando se va a hacer un test vocacional en el colegio, una prueba de conducir, entre muchos. Además de estos test no solamente tienen la finalidad de saber la personalidad o características, también pueden determinar trastornos mentales y entre otros. Ahora, tipos de test de acuerdo a sus funciones y características. Existen muchos tipos de test psicológicos, son 25, pero vamos a definir más que todos los principales, los más utilizados. Según el número de evaluados, test individuales. Los test individuales, como su nombre lo dice, son test que se le realizan a un solo individuo y tiene mayor resultado. Los test colectivos o grupales son los que se hacen a más de 2 individuos. Estos test a veces no tienen mucha certificado por ser de muchas personas, según su función del contenido. Test de inteligencia. Este es uno de los más importantes de los test. Este se encarga de descubrir el potencial y la capacidad de adaptación y de utilización de diversas estrategias de un individuo. Las test de actitudes. Esta también es una de las pruebas más comunes. Evalúan, como su nombre lo indica, las actitudes y conocimientos de una persona. La persona tiene que responder la respuesta correcta y de ahí se va a evaluar sus actitudes, su inteligencia en general, actitudes verbales, etc. Test de personalidad. La personalidad son características y rasgos que posee un individuo. Este dicho test va a evaluar estos rasgos de un individuo, como su nombre lo indica. También este test va a saber si el individuo posee un trastorno de personalidad, saber su comportamiento habitual, sentimientos, actitudes, entre otros. Cabe destacar que no todas las personas tienen la misma personalidad, todos somos diferentes. Uno de quien clasificó los tests fue de Lawrence Perrin, quien es autor de un libro sobre la personalidad. Clasificó varios tests, pero yo voy a mencionar nada más 3 que son uno de los más utilizados. Test objetivos. Se basan en los correlatos fisiológicos con el fin de medir un determinado elemento. Las respuestas de este test no son totalmente voluntarios ni pueden ser modificadas, pero sin embargo
su objetivo suele ser muy claro. Test proyectivos. Estos están diseñados con la evaluación y la exploración de la personalidad de un individuo mediante imágenes. Estas logran desencamar deseos, temores, sensaciones de un individuo. También es uno muy utilizado. A las personas se les enseña un dibujo, una mancha, y depende de lo que vea de ahí, se evalúa su personalidad o lo que se vaya a evaluar. Ahora los test psicométricos. Son una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta que nos permiten hacer descripciones y comparaciones de unas personas con otras y también de una misma persona en diferentes momentos de su vida. Es decir, que los test psicométricos son las que evalúan y califican las características con las conductas de una persona, la tristeza, su comportamiento ante la sociedad, con una persona o en diferentes momentos. Son los encargados de medir cualidades psíquicas del individuo. Hay varios tipos: medición de inteligencia, rasgos de personalidad, factores de personalidad, proyectivos. Uno de estos test psicométricos muy famosos puede ser la teoría de los 16 factores de rasgos de la personalidad por Cattell. Diferencias entre test psicométrico y proyectivo. Los test psicométricos miden rasgos. Los test proyectivos logran una descripción completa. Es decir, que el test psicométrico mide ciertas características y los test proyectivos, ellos evalúan toda una personalidad, por decirlo así. Investigan estímulos más completos, se basan en estímulos más ambiguos. Son cuantitativas. Test psicométricos son cuantitativas, test proyectivos, percepción subjetiva del sujeto. Test psicométrico, su resultado final es una medida. Test proyectivo, variedad de respuestas subjetivas, es decir, que el test proyectivo puede tener una variedad de respuestas, muchas respuestas, en cambio el psicométrico solamente va a tener una respuesta y es cuantitativo. Intent o reactivo. Son los estímulos o reactivos que se presentan a los sujetos para que respondan y pongan de manifiesto conductas asociadas con un atributo determinado. Dependiendo del tipo de prueba, los intents varían sustancialmente. Es decir, que los intents son las preguntas que salen en una prueba. Es lo que el sujeto debe responder dependiendo de la prueba en la que está, o sea, depende de la prueba que está realizando. Estos intents o reactivos pueden ser directos o indirectos. Los reactivos indirectos permiten responder de manera que se califique de peor a mejor y así la calificación será colocada en la escala. Los reactivos indirectos se califican de mejor a peor, de manera en que los números menores de las respuestas tendrán una calificación más elevada en la prueba que se esté realizando. Estas dos son diferentes porque en los reactivos directos se evalúa de forma positiva y en los reactivos indirectos la pregunta es como negativa, pero a la vez te hace pensar y analizar más la pregunta que en los reactivos directos. Evaluación psicológica. La evaluación psicológica es la que explora y analiza el comportamiento de un sujeto o grupo con diversos objetivos y a través de múltiples herramientas. Como las herramientas son los test, las encuestas, las entrevistas, entre otros. El objetivo de la evaluación psicológica es examinar la conducta normal y la patológica de un sujeto o grupo en distintos ámbitos y con diversos objetivos como describir, clasificar, predecir e incluso valorar la intervención psicológica. Es decir, que la evaluación psicológica
es la que se realiza en un individuo o un grupo de individuos para explorar y analizar un comportamiento y saber si es normal o no y si el individuo está presentando factores que no son normales. En conclusión, podemos decir que los test son muy importantes para el área de la psicología, ya que estos permiten la detección de trastornos mentales. Se puede saber si una persona es sana o no. También se puede saber la personalidad de uno al otro, el estudio. Los test son uno de los instrumentos más importantes para el psicólogo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado mucho mi video y les haya servido de ayuda.